Muy buenos días. Soy Antonio Cos, director de la Escuela de Educación Secundaria número 2 de Benito Juárez. Les voy a hablar un poquito de lo que es la planificación en el nivel secundario. Nosotros, el equipo de directivo o de conducción, lo que pedimos es un modelo de planificación. Este año hemos pedido la planificación vía virtual, siempre la pedíamos vía papel, pero vemos que eso nos agiliza para cuando tenemos que enviar las planificaciones para que sean supervisadas por el equipo de inspectores o cuando llega un docente suplente directamente se le envía el mail la planificación del curso al que le corresponde y eso agiliza el canal de comunicación. Vamos a ir por las partes que tiene esta planificación. Nuestra planificación tiene diferentes partes, una determinada portada, porque eso nos permite también ser más fácil el seguimiento cuando tenemos que recibir una supervisión en el aula de parte de un director, de parte de un inspector o de un jefe de departamento, va directamente, entra al drive de la escuela, busca la planificación del docente y tiene que tener una determinada portada, porque eso nos agiliza ese canal. La portada es, figura Dirección General de Cultura y Educación, Región 21, Distrito 052, el nombre de la escuela, el director, el espacio curricular al que pertenece, si es de nivel secundario, ciclo básico o ciclo superior. Ciclo básico sería lo que es primer año, segundo y tercero, y ciclo superior lo que es cuarto, quinto o sexto año. La modalidad, si es el nivel superior, de qué orientación es, en el caso de nuestra escuela, arte-teatro. También el nombre del profesor, la situación de revista que tiene este profesor y el lugar Benito Juárez, y debajo tiene que figurar un horario donde aparece el curso, el día de la semana que ese profesor ejerce y el horario en que ejerce, porque ya con mirar esa portada nos permite concurrir en el lugar, en el curso que corresponde y en el horario que corresponde a ese docente. Eso nos referimos con respecto a la portada. Luego viene el segundo paso de la planificación, que es el diagnóstico. Paso muy importante, porque en el diagnóstico siempre decimos nosotros que en la planificación debe figurar el criterio, no la respuesta que dan los alumnos a través de ese diagnóstico que ha tomado durante el mes de marzo. No, solo debe figurar el criterio. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué ha tenido en cuenta? En el diagnóstico, si recurrimos a nuestro recuerdo, en la escuela tradicional, el diagnóstico era a ver qué sabías de ese espacio curricular del año anterior. Ahora no, ahora nosotros lo que pedimos es, a su vez de los contenidos que tiene el alumno sobre ese espacio curricular anteriormente cursado, también vamos a la parte emocional, ¿sí? ¿Cuáles son los intereses? Si desea trabajar en grupo, si desea trabajar individual, cómo le gusta que lo llamen, cómo desearía participar en la escuela secundaria, a través de qué recursos utilizaría, si le gustaría trabajar en proyectos. Es mucho más amplio. Durante ese periodo de diagnóstico, como les dije, que se da en el periodo de marzo, también tratamos de que los chicos trabajen con el equipo de orientación educacional, que va concurriendo a las diferentes aulas y va realizando un diagnóstico también con respecto a lo emocional y a la participación y a la conducta de los alumnos. Ese sería el modelo de diagnóstico. Luego está el diagnóstico áulico. En base a ese criterio que ha utilizado el docente, el diagnóstico áulico yo siempre digo que es el reflejo del aula, ¿sí? Cómo se encuentra el aula con respecto a la cantidad de alumnos, cuántos varones, cuántas chicas, de qué escuela provienen en el caso de que sean del primer año, si esos alumnos tienen qué edades, si hay permanencia en el curso, algún alumno con permanencia. Bueno, todas esas características
deben aparecer en el diagnóstico áulico. Es un informe que entrega el docente y en ese informe aparecen esas características del grupo. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí, supervisor, cuando voy a entrar a una determinada aula, ya de antemano, observando la planificación, leyendo el diagnóstico, conozco la realidad de ese grupo. Eso nos permite también de qué manera se va a desempeñar ese docente dentro de esa aula. Luego pasamos al paso de lo que llamamos nosotros estructura conceptual, que serían los contenidos. Nosotros tenemos determinados contenidos que tenemos que respetar según nuestro currículum, que debe ser el diseño curricular es prescriptivo, lo cual lo debemos también, por más que sea prescriptivo, tener en cuenta la regionalización, el lugar donde se encuentra inserta la escuela, la realidad. Esos contenidos deben estar figurando en un diagrama conceptual donde me permite de antemano ver qué conceptos voy a tener en cuenta en ese espacio curricular. Si es prácticas de lenguaje, bueno, qué conceptos básicos del diseño voy a tomar para prácticas de lenguaje. Si fuera matemática, de las exactas o de las ciencias naturales, depende del espacio curricular. Cuando paso al cuarto paso importante, que es la fundamentación, desde lo disciplinar, lo didáctico y la propuesta interdisciplinar, ahí en esa fundamentación tengo que plantearme como docente qué es lo que deseo dar enseñar durante este ciclo lectivo en ese curso de primer año, de segundo, de cuarto o de quien sea, en el cual deben aparecer lo propio y fundamental de la disciplina en la que estoy ejerciendo, cuáles son las propuestas, con quién deseo trabajar. El trabajo interdisciplinar debe figurar ahí si deseo trabajar en proyectos interdisciplinarios. Las escuelas promotoras es lo que nos están pidiendo y los docentes ya están muchos trabajando en proyectos interdisciplinarios. Eso nos permite un mismo contenido trabajarlo desde diferentes espacios. Al chico también le permite una mejor adquisición del mismo. ¿Por qué? Porque va viendo el tema, por ejemplo, el agua, lo puede ver desde las ciencias naturales, desde educación física y desde práctica del lenguaje. Con respecto a esta fundamentación, también, si va a trabajar en lo que le llamamos nosotros ABP, aprendizaje basado en problemas, es muy importante trabajar y que figure en la fundamentación, si lo va a hacer de esta manera, porque a partir de intereses del alumnado, el docente puede trabajar un determinado tema o contenido a partir de esos intereses y que puede generarle al alumno una inquietud de algo que está sucediendo, por ejemplo, en la comunidad. El tema contaminación, el tema medio ambiente. Bueno, hay diversos temas que se pueden trabajar desde el proyecto basado en problemas. Con respecto a las posibles actividades, otro paso de la planificación importante. Las posibles actividades por unidad o por bloque. Nosotros le pedimos al docente que puede planificar dividiendo su planificación en unidades o en bloques. Depende, eso queda a criterio de cada docente. Lo que siempre decimos que cada unidad o cada bloque está unido uno con el otro, no es que están aisladamente. Es un corte que se le realiza a esta planificación porque determinados contenidos trabajamos en la primera unidad y después, cuando pasamos a la segunda unidad, lo que hacemos es retomar. ¿Qué quiere decir? Que el alumno, si no ha logrado algunos de esos contenidos de esta primera unidad, lo puede lograr en la segunda. Nosotros decimos que lo puede compensar. Con respecto a las unidades o bloques, tratamos de que no sean de muy largo tiempo. En lo posible de un mes o un mes y medio, 2 ha llevado en algunos casos, para que hagamos ese corte y podamos evaluar ese corte que hemos hecho en cada unidad o en cada bloque. Con respecto a los recursos tienen que ser diversos. Siempre le decimos en las reuniones plenarias a nuestros docentes, no trabajemos
solo con la tiza y el pizarrón, ahora con el marcador, el pizarrón. No, utilicemos otros recursos, no caigamos en lo tradicional. El alumno de la actualidad se aburre si trabajamos con lo típico que trabajábamos siempre. Ahora debemos utilizar una diversidad de recursos. Por ejemplo, se puede trabajar con las netbooks, se puede trabajar con el celular. El celular, teniendo un buen uso, siempre digo, puede ser una herramienta realmente muy importante con fines pedagógicos. Hay que mostrarle al alumno que no tenemos que caer solamente en lo tradicional, que podemos trabajar con artículos periodísticos, con imágenes satelitales y en el caso de geografía, trabajar si estamos en química con la tabla periódica, trabajar con juegos, comenzar un tema a partir de una charla. También es muy importante el recurso humano, no solamente que siempre seamos nosotros, profesor y alumno, sino invitar a alguien cuando vamos a abrir un tema nuevo, invitar a un especialista sobre ese tema, o los mismos alumnos lo pueden generar. Quisiéramos traer un familiar que conoce sobre este tema para dialogar en la escuela. Bueno, tenemos una entrevista, el docente tiene una entrevista con esa persona que va a concurrir a la institución, primero informando por supuesto al equipo directivo. Lo cual, eso también es muy importante, que el alumno escuche otras voces, ¿sí? Y que en el proceso de enseñanza-aprendizaje no solamente sea profesor-alumno, sino que haya otros intervinientes. La biblioteca es un recurso humano muy importante en las instituciones, lo cual deben trabajar mancomunadamente con los profesores dentro del aula. Nosotros lo que pedimos siempre, por ejemplo, las intervenciones de la biblioteca se realizan desde las técnicas dramáticas no convencionales en teatro, lo cual un mismo contenido se trabaja desde la teoría con el profesor y de la parte práctica con el docente de teatro y el bibliotecario, lo cual le permite una mejor evaluación de ese proceso y la adquisición de ese contenido de una manera más amena. Con respecto a las estrategias didácticas, bueno, incluir en estas estrategias didácticas el tema de las ESI, por ejemplo, la educación sexual integral. Se deben trabajar con todas las nuevas tecnologías en las instituciones, usar diferentes estrategias. Yo tengo que ir analizando nuestra propia práctica. Si veo que un determinado contenido utilicé determinada estrategia y no me dio resultado, sobre la marcha puedo ir modificando. Siempre digo que en una planificación no es estática, una planificación es dinámica. Debemos darles intervenciones a otros miembros, debemos realizarles modificaciones, lo que nos permite, de esa manera, lograr llegar al alumno de una manera más entusiasta, de una manera más amena, lo cual el alumno tenga interés en trabajar ese contenido, que no sea solamente algo atípico, sino ver que a través de diferentes estrategias que está utilizando el docente podemos lograr un mejor desempeño en la adquisición de ese contenido por parte del alumno. Con respecto a la evaluación y acreditación, debemos incluir diferentes instrumentos de evaluación. Siempre le decimos al docente que en un trimestre nosotros tenemos la acreditación del alumno, que son 3 trimestres en el nivel secundario. Cada trimestre debe tener, para tener aprobado, una nota con numérica número 7. Las 3 notas 7 equivaldría a un número 21, lo cual eso nos permite que el alumno haya aprobado el ciclo lectivo. Pero si el alumno en alguno de los trimestres no ha llegado a la nota mínima para aprobar, que es un 7, lo puede ir compensando en el trimestre siguiente, lo cual eso me permite que si algún contenido no fue adquirido en el primer trimestre, que lo pueda ir adquiriendo en el segundo trimestre. Con respecto a la parte de la evaluación, a los criterios, en un trimestre se le pide, por ejemplo, que tenga 2 evaluaciones escritas
y trabajos prácticos, por lo menos también 2. ¿Qué quiere decir? Que se puede trabajar no solamente en lo que es la evaluación escrita tradicional, sino trabajar a través de experiencias, en el caso que fuera ciencias naturales, trabajar a partir de situaciones, por ejemplo, una maqueta, trabajar contenidos que quizás para el chico, en el caso de los alumnos de primer año, que el tema, por ejemplo, célula, es algo muy abstracto para ellos y no todos los alumnos han llegado a la abstracción. Un alumno puede rendir muy bien un contenido y defenderlo, quizás no en la evaluación tradicional escrita, pero sí presentarse con la maqueta, explicar, tener la maqueta en sus manos y decir, bueno, esta célula la hice de esta manera, tiene esta forma, tiene estas determinadas organelas, cuál es la función, y quizás hubiera fracasado si le tomábamos el típico y tradicional examen escrito. Sin embargo, lo puede dar muy bien, defenderlo muy bien, y valoramos siempre el trabajo. Tenemos que tener en cuenta el proceso, no solamente la evaluación. Cuando vamos a planificar, vamos a decir la evaluación escrita y tradicional. No, vamos a ver que hay diferentes formas de evaluación. Podemos evaluar, tenemos la evaluación sumativa y la evaluación formativa. Nosotros podemos evaluar a partir de un video, del análisis de un video. Eso también requiere que el alumno esté preparado, pero esté preparado con el docente. Que el docente vaya desde el primer momento diciéndole, bueno, vamos a trabajar de esta manera, las evaluaciones van a ser de este estilo. Ya desde el principio, en el contrato pedagógico que va a realizar con el alumno, que esté escrito en su carpeta, que él sepa, bueno, voy a tener estas instancias de evaluación, el profesor me va a valorar esto, la participación, la responsabilidad, la conducta, cómo voy a cooperar en el trabajo con otros, el vocabulario específico, que por ahí estamos notando que falta vocabulario específico en el caso de que cada espacio curricular tiene contenidos o terminología específica de la materia y el alumno por ahí desconoce. Nosotros tenemos que ir enriqueciendo como profesores dentro del aula, enriqueciendo ese vocabulario. Cada espacio curricular tiene un vocabulario específico y el alumno también tiene que ir adquiriéndolo a través de, quizás no lo logre en el primer trimestre o no lo logre en segundo, pero bueno, ya para el tercer trimestre tiene que estar también el manejo de ese vocabulario. Con respecto a los tiempos, bueno, los tiempos, como les dije, pueden estar divididos en bloques, en unidades. Los tiempos son muy importantes marcarlos. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos tener dentro de esos tiempos de la planificación, que como les digo no es estático, podemos tener también lo que le llamamos salidas educativas. Nosotros siempre les pedimos a los docentes que no quede como ausente las salidas, porque las salidas educativas son algo muy rico para trabajar con el alumnado. El alumnado aprende mucho a través de una salida educativa, lo cual debe estar bien planificada. Actividades previas a la salida, durante la salida y posterior a la salida. Esas salidas educativas deben figurar en la planificación, no con exactitud, pero más o menos en qué periodo se daría. Si estamos hablando de salida educativa, la mayoría se realiza entre el mes de abril y el mes de octubre. ¿Por qué? Porque el mes de marzo es periodo de diagnóstico y el mes de noviembre es periodo de cierre del ciclo lectivo, lo cual tratamos siempre de que las salidas se den durante ese periodo de esos meses. También deben figurar en la planificación porque cada espacio curricular puede tener una determinada salida educativa y no podemos permitir de que todas se den durante un mismo mes. Si no, imagínense que los alumnos estarían saliendo continuamente. Pero siempre debe estar reflejada en la planificación porque de esa manera, cuando observamos esa planificación de ese curso, vemos, bueno, en cada espacio, en qué momento esos alumnos van a salir. Además, también está la parte administrativa.
todo lo que tenemos que tener en cuenta previo a una salida, la documentación que debemos enviar. Con respecto a la bibliografía, la planificación debe tener la bibliografía de consulta. Debe tener la bibliografía que utiliza el docente, que es mucho más elevada que la bibliografía que va a utilizar el alumno. Debe figurar la bibliografía del docente y la bibliografía que utiliza el alumno, lo cual, cuando más variada sea, mucho más enriquecedora. Imagínense que vamos a hacer la corrección de una actividad y si tenemos respuestas diversas, nosotros y los alumnos se van a sentir mucho más cómodos, que todos respondiéramos, tuviéramos la misma respuesta. Imagínense qué aburrido, sacado de un mismo texto, de un mismo autor. En el caso de historia es importante trabajar con diferentes autores porque tenemos sobre un mismo hecho histórico diferentes miradas y ahí se puede hacer un análisis y una crítica sobre la mirada que ha tenido este autor sobre el determinado tema. Y la continuidad pedagógica es uno de los últimos puntos que pedimos en nuestra planificación y ustedes dirán, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, la continuidad pedagógica es para cuando el docente está ausente. Si yo voy a faltar, es importante que el alumno debe estar a cargo de un responsable, un adulto responsable. Es importante que alguien sepa qué tengo que dar. Vamos a buscar, nosotros siempre pedimos que sean el tema en el cual hemos notado que hay mucho en el nivel secundario, es el fracaso con respecto a la comprensión de texto. Por ese motivo, para cada planificación les pedimos que la continuidad pedagógica sean textos, por lo menos para durante todo el año, cada espacio curricular debe tener 4 textos con actividades de comprensión lectora, que ante la ausencia del docente puede recurrir a esa aula un preceptor, un bibliotecario o alguien del equipo de conducción o alguien del equipo de orientación escolar para ocupar ese espacio trabajando un determinado texto y realizando ese análisis del texto, lo cual cuando el profesor regrese al aula, ese profesor que ha estado ausente pueda seguir trabajando sobre ese tema y realizar las correcciones que sean necesarias. Esos serían todos los pasos que tenemos en cuenta en nuestra planificación. Pero las planificaciones no deben estar aisladas. Como les dije, nosotros al realizar una reunión plenaria en el mes de febrero, damos todas las pautas y los criterios que tenemos que tener en cuenta cada docente al planificar. También, desde el proyecto institucional, damos 3 ejes importantes a seguir como ejes transversales que serían para esas planificaciones. En el caso de nuestra institución es el medio ambiente, la comprensión lectora y las ESI, la educación sexual integral. Esos son los 3 ejes que deben reflejarse en todas las planificaciones, desde una planificación que sea de matemática, como una planificación de química, de biología, geografía, ciencias naturales, construcción de ciudadanía, educación física y prácticas de lenguaje. En todas debe figurar esos 3 ejes transversales, lo cual nos permite tener un eje a donde nosotros apuntamos como institución. Debemos recordarles siempre a los docentes que la escuela es una escuela abierta a la comunidad, lo cual la planificación debe ser un reflejo de eso. El docente planifica para organizar su trabajo anual, porque como les digo, en el nivel secundario planificamos a nivel anual, lo cual esta planificación no es estática. Él puede tomar un lápiz e ir modificando, tanto porque siempre el docente imprime la planificación en papel para tenerla en su aula. Y durante ese transcurso del año se van realizando modificaciones. Cuando nosotros realizamos lo que le llamamos calificación anual, en el mes de octubre, al docente lo llamamos a la dirección y ahí concurre donde nos explica, bueno, qué contenidos logró, qué contenidos no llegó a lograr, cuáles fueron los obstáculos que se presentaron durante ese proceso y a su vez cuáles fueron las buenas prácticas que logró y qué resultados beneficiosos notó, porque
cada curso nos permite realizar una evaluación. Es importante una evaluación a nivel anual cuando llega el mes de octubre. Decimos, bueno, hemos logrado esto, nos queda por lograr determinada actividad, determinados contenidos que no llegamos, pero lo importante es que al finalizar el ciclo lectivo, un docente se pueda unir con otro del mismo departamento y diga, bueno, yo te voy a entregar este grupo que hasta acá logró trabajar conmigo. Según mi planificación, esta es la planificación que tengo de mi año y esto fue lo que pude lograr. Estas fueron las modificaciones que realicé y que deberías retomar al año siguiente con este grupo. Realmente les quiero dejar el mensaje de que una planificación no es estática, que es dinámica, que los contenidos son prescriptivos, porque así es nuestro currículum o el diseño curricular, y organizarlos respetando los pasos, porque esto nos permite, para los que realizamos las supervisiones en el aula, ser mucho más exhaustivo en cuanto a realizar esa observación a nivel proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias.